El día de hoy nos encontramos con Óscar Vázquez Ceballos y vamos a hablar con David Quiñones Ayoví, quien es médico epidemiólogo, asesor del COE Cantonal de Esmeraldas, vocero nacional del pueblo afroecuatoriano, sobre la implementación de la Secretaría Técnica del Pueblo Afro, declarado por el nuevo gobierno. Buenas noches, David. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bueno, muy buenas noches, Paul, Óscar, Adrián, gracias por el espacio. Y siempre es importante poder interactuar y conectarnos con los más amplios sectores del pueblo ecuatoriano que nos ven por redes, donde podamos plantear algunas temáticas de importancia no solo para la colectividad afrodescendiente, sino para el fortalecimiento de la diversidad del país. Y tiene que ver hoy con algunos procesos que se circunscriben dentro de algunas demandas que el pueblo afroecuatoriano ha venido generando a partir del tercer Congreso Unitario que se realizó a nivel virtual en el mes de septiembre del 2020, donde se fortalecieron algunas demandas y se implementaron nuevas demandas que fueron presentadas a los candidatos a la presidencia de la República hoy con el candidato presidente electo, a quien pues se le propuso y planteó la necesidad de viabilizar algunos temas en esas perspectivas. Bueno, doctor, sin duda alguna, antes de ir a este tema que es bastante importante para toda la comunidad, nos gustaría un poco abordar, teniendo en cuenta que es epidemiólogo, el nivel de contaminación que aún tenemos en el Ecuador, obviamente relacionado con el COVID-19 y el número de casos que, bueno, según los reportes del Ministerio de Salud Pública, estamos con 410.800 personas contaminadas, 1.630 diarias. Según obviamente los registros del Ministerio de Salud Pública, 19.786. Según el registro civil, tenemos una cifra de excesos de fallecidos de 59.000, que nos dan aproximadamente 78.000 fallecidos por COVID-19. Aún tenemos un bajo nivel de muestreo de PCRs de pruebas con 1.300.000, una positividad de uno de cada tres. Y en relación a las vacunas, podemos afirmar que efectivamente no se está cumpliendo con lo programado por el gobierno de Lenín Moreno, quien nos ofreció hasta el día de hoy tener aproximadamente esas 2 millones de dosis y efectivamente estamos contando con 1 millón, mejor dicho, arribadas 2 millones aplicadas, 1.400.000 y estamos cubriendo apenas el 1.7% de la población ecuatoriana. Doctor, antes de, obviamente, estamos a una semana del cambio de gobierno y la gran duda que nos queda a todos es que si va a quedar en la impunidad esta forma que se manejó a la pandemia, los números que no están correspondiendo efectivamente a la cifra de contaminados que tenemos mejor dicho, dentro del territorio ecuatoriano. ¿Qué nos puede comentar desde su visión epidemiológica? Bueno, Paul y la colectividad, para nosotros el tema de la pandemia ha sido una prioridad, es decir, como profesionales de la salud y como parte de uno de los sectores mucho más afectados en el Ecuador, como tiene que ver la población afrodescendiente, siempre planteamos desde el inicio de la pandemia cuáles eran los mecanismos que tenía que implementar el gobierno para el control. Tanto así que dentro de las organizaciones del pueblo afroecuatoriano existe una red de profesionales de la salud integrado por médicos especialistas en gestión de riesgo, en epidemiología, infectología, medicina interna, y trabajamos una propuesta que le presentamos al gobierno, al presidente Lenín Moreno, al COE Nacional, al Ministerio del Interior, le presentamos a Gestión de Riesgo, también la presentamos al Ministerio de Salud y a la OPS para que sea considerada en el control de la epidemia. Mira, en este tema, Paul, no hay misterios. Desde el inicio de la epidemia se planteó cuáles eran las estrategias que tenía que implementar todos los estados para el control adecuado de la pandemia. Y los estados que no implementaron la normativa establecida incluso por Naciones Unidas, por OPS, OMS, son los estados que han tenido severos problemas. Los que han cumplido con la reglamentación no lo han tenido. La primera fase para el control de esta pandemia es organización de los servicios, ¿cierto? Hay que organizar la parte de toma de decisiones y luego los servicios de salud. Luego era necesario disponer de recursos económicos para un control adecuado de casos. Y para ello, una vez implementados estos dos aspectos, era importante las acciones de salud que necesitaba el país, que iban no primero por el confinamiento, van primero por el testeo o diagnóstico masivo de casos,
Segundo, por la atención y los cercos epidemiológicos que corresponden. Tercero, por las medidas higiénico-sanitarias. Cuarto, por el distanciamiento. Y ya quinto, mire, la quinta medida era el confinamiento. Este país no organizó adecuadamente cómo enfrentar la pandemia, a pesar que tuvimos 2 meses para hacerlo desde que se dieron los casos en Wuhan hasta que se presentó el primer caso en Ecuador, que fue el 28 de febrero. No dispuso de los recursos, no realizó el testeo masivo y se fue directamente a hacer confinamiento cuando recién se habían presentado los casos en Los Ríos y en Guayaquil, y confinó a todo el país por durante casi 3 meses. Entonces, el país asumió el control de una pandemia de manera a la inversa, es decir, implementando medidas de shock sin cumplir con los requerimientos básicos que era diagnóstico oportuno y manejo de casos. Entonces, cuando el caso índice, que fue el primer caso que se detectó en el Ecuador, le perdimos el rastro dentro del sistema de salud, entonces cualquier cosa pudo pasar de allí en adelante. Ahora bien, el control de una pandemia tiene mucho que ver con la cantidad de recursos que se dispongan para enfrentarla, y es directamente proporcional a la inversión que se realice. Si nosotros no invertimos, el impacto de esa pandemia en vidas humanas, el impacto social va a ser tremendamente alto. Si invertimos recursos, el impacto va a ser bajo. Entonces, ¿en qué debíamos invertir recursos? En pruebas diagnósticas de PCR masivas, en aislar los casos identificados para que cumplan la cuarentena esos casos y eviten la propagación de la enfermedad, en establecer las medidas higiénico-sanitarias y una normativa general nacional en el contexto del evento que está sucediendo. Pero como no se hizo aquello, entonces nos toca entrar en un incendio a intentar ver qué resolver o qué salvar de un incendio cuando todo ya está por consumirse. Entonces, y es así que, mire, desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud nos dio un dato clave que era para seguir los casos. Y tenía que ver con que el 80% de los casos serían asintomáticos o de muy baja sintomatología. Pasarían como una simple gripe tal vez. 10% del resto de casos tendrían una sintomatología considerable y el 10% restante terminarían con cuidado de soporte básico vital. Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, los 400.000 casos que probablemente el país reporta no corresponden más allá del 20% del total de casos que se han generado en este país. Sí, Entonces, eso, exactamente. ¿cierto? Epidemiológicamente, eso es un dato clave, porque a quienes se les hace PCR, a quien se les hace seguimiento, pacientes que presentan una sintomatología que llame la atención. Entonces, como no se hace el testeo masivo, no podemos seguir los casos asintomáticos y por lo tanto la enfermedad se propaga porque el virus se mueve con la gente. Y en una alta movilidad y circulación, entonces vamos a tener un alto tasa de ataque. Y otro factor importante que hay que considerar es que ya en esta etapa, entonces es necesario medidas de shock, es decir, medidas fuertes. Si en medio de un incendio no implementamos unas medidas para apagar y contener ese incendio, se seguirá quemando. Y es lo que está sucediendo ahora con la epidemia. Cuando estamos encendidos con tantas defunciones, con tantos números de casos, ¿qué hay que hacer? Hay que confinar. Entonces tenemos que confinar por lo menos 15 días o 30 días, que sería lo adecuado, para poder bajar, ¿cierto?, el número de casos y la transmisión viral. Y a partir de allí controlar caso a caso. Pero ese confinamiento viene de la mano con otros aspectos que tiene que ver lo económico y que no se ha querido hablar de la economía en medio de esta pandemia. Mire, Europa, Estados Unidos han hablado de la renta básica, ¿no?, como un mecanismo de subsidiar a las familias en medio de esta pandemia. El Ecuador no quiere hablar de eso. Y mientras no hablemos de recursos, seguiremos con un alto impacto. Porque para poder confinar a la gente 15 días o un mes, el Estado debe, primero, garantizarle el sueldo a los funcionarios públicos. Segundo, negociar con la empresa privada las nóminas de sus sueldos, de sus empleados. Y tercero, establecer una renta básica para los que no tienen empleo, que es el grueso de la población, casi aproximadamente el 63% de la población no tiene empleo. Y a ese 63% había que establecerle una renta básica, por lo menos durante el tiempo del confinamiento. Eso garantiza que la gente no se mueva
que tenga garantizada la alimentación en su familia y poder implementar de manera radical las medidas higiénico-sanitarias. Caso contrario, seguiremos hablando de nuevas cepas que ingresan al país, pero los aeropuertos siguen abiertos. Seguiremos hablando de hospitales abarrotados o copados y no tenemos la capacidad de respiradores para atender a todos, ni siquiera una cama de cuidados intensivos. Entonces, hasta que logremos que la población esté vacunada en un 70%, pasará mucho tiempo. Y entonces, y es el reto del nuevo gobierno, implementar una metodología que le permita en 2-3 meses vacunar a un 70%, un 50%, por lo menos de la población, para poder disminuir la transmisión viral. Caso contrario, nos abocamos a estar en el 2021 y 2022 en medio de una pandemia, en esta situación compleja, que cada vez que nosotros distendemos las medidas, económicamente el país pierde más que tomando una medida radical de una vez por todas. Bueno, ahora, doctor David, hay varias preguntas y una de esas es que efectivamente, bueno, el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Ricardo Bisuete, anunció que uno de los indicadores era la reducción del número, o el descenso del número de contagios. Entonces, bueno, sabemos que no se está haciendo de por sí un solo control de la pandemia en relación al número de pruebas. Entonces, eso también nos llama la atención de que se tome, bueno, desde la parte técnica, digamos, una respuesta en relación al número de contagios cuando sabemos que no estamos haciendo las PCR suficientes dentro del país y efectivamente ese indicador es engañoso. Y también, doctor, en esta parte ha topado algo muy interesante, ¿no? La gente también nos pregunta, claro, el Ministerio de Salud Pública, el número de fallecidos es 18.000, pero ya estamos llegando a los 78.000 por exceso de fallecidos. Y también el número de contaminados que no está obviamente correspondiendo a la realidad. Nos preguntan por cuánto yo debería de multiplicar ese número que nos estaban reportando el Ministerio de Salud Pública, que es aproximadamente, déjenme revisar de nuevo, es aproximadamente, bueno, hasta hace unas horas es 410.000. ¿Por cuánto más debemos de multiplicar? ¿Por 8? ¿Cuál es la posible realidad de contaminación en el país? Mira, en ese sentido, hay que proyectar en función de a qué pacientes le hacemos PCR, ¿no? Y yo te decía que al inicio de la pandemia la OMS dijo que el 80% de casos serían leves o asintomáticos. Y realmente me atrevería a decir que los 400.000 casos corresponden a no más allá del 20% de casos generales, porque son los casos graves que han necesitado atención médica o que han necesitado hospitalización. Entonces, eso nos da una proyección más o menos real de lo que podría estar pasado durante este año de pandemia. Porque lo otro es que si tuviéramos ya que multiplicarlo por 5, por 10, por tanto, podríamos decir que se hubiese desacelerado la transmisión de la enfermedad, porque ya tendríamos de todas maneras inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva en algún alto sector de la población. Y no es así. Entonces eso significa que no llegamos aún a esas cifras, pero que sí estamos hablando de que los casos confirmados probablemente podrían ser no más allá del 20%, 25% del total de casos. Y respecto a la mortalidad, lo has planteado muy bien, Paul, que tiene que ver con el número de muertes por sobre lo esperado que se han provocado desde el inicio de la epidemia hasta ahora. Y claro, es que las muertes que se confirman son las que tienen PCR. Pero dentro del sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, existen otros aspectos para el diagnóstico que no únicamente tiene que ver con la confirmación de laboratorio. Mire, dentro del sistema de vigilancia epidemiológica existe diagnóstico clínico o diagnóstico por vínculo epidemiológico, diagnóstico confirmatorio, ¿no? Entonces, ¿dónde están entonces los asintomáticos? Que es una franja que no entra dentro de diagnóstico clínico, no entra dentro de vínculo epidemiológico, ni tampoco entra dentro de confirmado, y que son la gran, me atrevo a decir. En esa perspectiva, hacemos un análisis global. Diríamos que de los 4 aspectos que considera el ministerio, que son asintomáticos, diagnóstico clínico, diagnóstico por vínculo epidemiológico y confirmado, solamente tenemos uno, que es el confirmado. Y los otros diagnósticos no se reportan como tal. Entonces, y eso no es un tema solo de Ecuador,
es un tema establecido también por la Organización Mundial de la Salud. En torno a eso nos da altos índices de, no solo en Ecuador, no solo en sino a nivel global de lo que está pasando con la pandemia. Entonces, en esas perspectivas, realmente es complejo decir estamos desacelerando el número de contagios, el número de casos, porque tenemos otras variables que no se han considerado y que impactan mucho en el número de casos. Por ello, yo me atrevería a decir que una de las medidas que nos puede resolver en gran parte el problema, ya que no se quieren tomar medidas mucho más radicales como es el confinamiento y la provisión de fondos para la sociedad civil que no tiene cómo resolver su problema, sería una masiva vacunación que nos podría, de alguna manera, 2 semanas después de estar vacunada una persona, ya presentar por lo menos un 80% de respuesta inmunológica, para que en la segunda dosis podamos subir al 90% con el tipo de vacuna que se está aplicando en el país. Entonces, esas serían un poco las alternativas y los caminos por los cuales deberíamos andar para poder mejorar, ¿cierto?, la situación sanitaria del país. Doctor David, bueno, según el presidente electo Guillermo Lasso, dentro de los 90 días, el 70% de la población ecuatoriana estaría inmunizada, ¿no? Y con eso volveríamos, digamos, a esta anterior realidad a la pandemia. Pero dentro del corto plazo, en esta semana, el jueves, el 20 de mayo, ya se va a dar por finiquitadas las restricciones que obviamente implementó el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora nos preguntan, dentro del corto plazo, en su calidad de epidemiólogo, ¿qué medida implementaría al corto plazo dentro de esas 2 semanas que obviamente la gente va a tener mayor libertad de movimiento? Mira, realmente deberían sostener medidas mucho más fuertes, porque ¿qué pasa con el confinamiento en la noche y los fines de semana? De hecho, que va a impactar de alguna manera en el número de casos, pero no lo suficiente como se quisiera para que las UCI no estén a reventar, ¿no? Prolongar el confinamiento, eso es claro, porque un paciente, un paciente que tiene la enfermedad y que se guarda sábado y domingo, pero el lunes sale a cumplir sus actividades, es un paciente que sigue transmitiendo. Entonces, el impacto es muy bajo. Nosotros deberíamos como país ir pensando en fortalecer esas medidas que signifiquen poder controlar la movilidad humana, porque allí está el del asunto. Y no es normalidad, sino es nueva normalidad, donde estrictamente se implementen esas acciones. Pero te digo que la gente debe sobrevivir. Y si la gente no tiene cómo sobrevivir, la gente busca alguna alternativa para hacer la normativa. Entonces, es complejo poder decir en este momento, relajamos los fines de semana y relajamos las noches. Porque lo otro es, ¿cuánta gente se mueve realmente en la noche en el país? Si las actividades son diurnas, no nocturnas. El que va a una actividad nocturna es aquel que va a laborar o que se va a una fiesta, tienen alguna reunión social. Suficiente, clausuremos las reuniones sociales en la noche. Pero el tema laboral en la noche no mueve tanto contagio como sí se mueve en el día, donde vemos instituciones abarrotadas, vemos buses abarrotados de gente, que no sucede en la noche, ¿cierto? Exacto. Entonces, no hay mayor impacto en provocar restricciones en la noche, eso no tiene mayor impacto. Lo otro es que si en 90 días el nuevo gobierno logra vacunar a los 2/3 de la población, sería una acción significativa para el control de la pandemia. Y debo decir que lo puede lograr porque he visto con una muy buena visión más allá de lo geopolítico a este gobierno. Es decir, la salud no entiende de geopolítica, la salud entiende de política sanitaria. Y nosotros planteamos dentro del Colegio de Médicos de Esmeraldas al COE cantonal que inste al COE provincial y nacional para que el gobierno intente acceder a otras fuentes de biológicos que no sea solamente Moderna y la Pfizer, porque estaban copados, ¿cierto? Incluso AstraZeneca. Hoy se ha liberado un poco AstraZeneca por el temor que existe en muchos estados de colocar esta vacuna. Pero claro, la Sputnik era una vacuna, una de las mejores vacunas que tenemos, ¿cierto? Con doble vector viral. Y es una vacuna que es mucho más asequible porque no está acaparada por las grandes potencias, ¿no?
igual Sinovac, que es otra vacuna que está entrando al país. Hay que apelar a esas nuevas fuentes de biológicos, que son las que van a Entonces terminar resolviendo necesitaba el de un problema sistema de en los países refrigeración, menos ¿no? monopolizados. Claro, es decir, las vacunas Pfizer y Moderna necesitan menos 70, menos 20 de refrigeración. La vacuna AstraZeneca necesita poca refrigeración y la vacuna Sputnik no Sputnik. necesita, es liofilizada, no necesita refrigeración. Puede llegar hasta las zonas más recónditas de la ruralidad de este país. Entonces, allí hay que apuntar en torno al tema del control de la epidemia. Bueno, doctor David, sin duda alguna, en este fin de semana todos nos llevamos la sorpresa de las actitudes del defensor, defensor público, Freddy Carrión, que es de Vox Populi. Bueno, queríamos su apreciación en relación a todos estos eventos. ¿Cómo lo ve? Sabemos que él tomó acciones efectivamente contra el gobierno de Lenín Moreno, obviamente acusándolo de crímenes de lesa humanidad en relación a octubre del 2019 y ahora vemos que con este acto obviamente personal también se va a ver afectada este tipo de acciones que él les estaba llevando al frente. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, para nosotros, es decir, separando los aspectos, mucha tristeza vemos lo acontecido, es decir, porque sí reconocemos la gestión del defensor del pueblo dentro de su esfera profesional, lo que ha significado su participación y su impacto ha sido importante. Incluso, mira, un caso puntual de los trabajadores de Furukawa, por ejemplo. Los Sí, trabajadores de exacto, Furukawa, ¿sí?, en la provincia de que Los era, Ríos, que tenían un caso de esclavitud moderna, porque se calificó como servidumbre de la leva aquello que sucedía en esa plantación de abaca, y la acción de la Defensoría del Pueblo fue fundamental, como en muchos otros actos, incluso en medio de esta pandemia, ¿no? La acción de la Defensoría ha sido fundamental. Pero claro, un acto personal en otra esfera, con su círculo de amigos que desdibuja mucho su imagen institucional. Entonces, de hecho, la justicia debe actuar como corresponda para no echarle mucha más leña al fuego de lo que ya está ardiendo. Creemos que debemos relegarle eso a la justicia y que se resuelva en ese marco y seguir tratando de que se rescate la parte fundamental de la institucionalidad pública, más allá de temas personales que tienen que ver con otros aspectos. Y cuando se trata de una personalidad pública, pues se principaliza sobre toda la acción que puedan haber hecho desde la institucionalidad. Entonces, es lamentable el hecho, lamentable. se atañen bastante a la figura pública. Ahora, doctor David, bueno, creo que vamos en el día número 21 de la protesta social que se lleva a Colombia y las fronteras, efectivamente, con el vecino país están aún cerradas y solo se permite el paso de seres humanos. ¿Qué nos puede comentar sus apreciaciones sobre esta gran protesta que se está llevando a cabo aún dentro de Colombia y que aún no termina y también, obviamente, esa afectación dentro de la frontera? Bueno, realmente, Paul, el tema Colombia era un tema que tarde o temprano iba a tomar estas connotaciones. Miren, Colombia, donde las poblaciones han sido violentadas históricamente a sus derechos humanos, y es ahí donde el pueblo afrocolombiano y el pueblo indígena de Colombia han sido masacrados históricamente, pero la masacre en las comunidades afro no ha recibido la solidaridad de la sociedad general o de la sociedad mayoritaria en Colombia, ¿no? Eran las muertes en los campos, eran las muertes a los negros y eran las muertes de los indígenas, ¿no? Porque han operado grupos al margen de la ley históricamente en Colombia que han hecho del territorio colombiano varios estados, ¿no? Existe una balcanización del estado colombiano. Pero cuando suceden en Exactamente, una estos sectores, balcanización. ¿sí? ¿Sí? Cuando suceden en estos sectores donde no nos afecta a quienes estamos en la gran ciudad y quienes vemos otras perspectivas de desarrollo, eso puede seguirse perpetuando por mucho tiempo. Y entonces en lo que va de estos 3, 4 años, han asesinado a más de 600 líderes sociales en Colombia, líderes comunitarios. Hacer dirigencia comunitaria en Colombia es andar con guardaespaldas comunitarios, porque ni la policía, el Estado no tiene la capacidad de garantizarle la vida a los líderes. Pero hoy es el Estado en su conjunto, la sociedad civil que se ha visto afectada
con medidas de shock de un gobierno que se ha pasado criticando al Estado venezolano por mucho tiempo, que se ha pasado mirando hacia otro lado de la frontera por mucho tiempo y ha descuidado la supervivencia de su propio país, de su propio ciudadano. Y entonces imagínense que aprovechando el tema de la pandemia, esta reforma tributaria en Colombia impactaba con impuestos hasta las mortuorias, Paul. Hasta los ataúdes le ponían impuestos, a los Exacto. huevos. Esa canasta básica familiar en Colombia impactada con impuestos. Entonces, los combustibles, ni qué decir, el IVA al 19%. Y también, Entonces, son doctor temas. David, ajá, no olvidarnos, exacto, ese tema, ¿no? Un día al mes que se bajaba al 10% y la gente salía como loca, desesperada a comprar. Que obviamente era la única forma de abaratar su propio consumo. Y bueno, no de bajar el IVA unos ciertos días al mes. Entonces hay que estar también bastante atentos porque efectivamente es esa política económica neoliberal que nos afecta a todos. También, doctor David, eso, acusar a lo mismo, ¿no? Efectivamente, todas estas políticas de reducción de subsidios afecta efectivamente a esta gran masa que somos la gran mayoría, me atrevo a decir que el 98%, ¿no? Que estamos dentro de esta masa crítica que nos podemos empobrecer de un día al otro. Entonces hay que estar bastante alertas con lo que está pasando en Colombia. Bueno, Paul, en esa dinámica, el tema es que todas aquellas medidas que puedan impactar positivamente en el desarrollo de la sociedad son bienvenidas, ¿no? Siempre y cuando se entienda que el Estado es la estructura que debe regular. El Estado no puede abstraerse de intervenir en la economía, por ejemplo. Ahí se entra en un debate político de regulación económica y del mercado. ¿Quién controla el mercado? Es decir, el gran poder colapsa a los que tienen poco poder, es decir, la gran empresa, los monopolios colapsan a los pequeños negocios, a los pequeños empresarios. Y entonces finalmente sobrevive el más fuerte, ¿cierto? Y cuando implementamos algunas medidas sin salvaguarda de nuestros pequeños empresarios, de nuestros artesanos, generamos ese tipo de shock. Y entonces el tema colombiano es un tema que debe tener una salida con algunos aliados importantes como Naciones Unidas, no sé si la iglesia también ha participado, algunos países garantes, porque debemos entender que el mundo cambia, ¿no? Y no podemos seguir aplicando las mismas políticas del año 70, 80, ahora en el siglo XXI. Ahora están llegando los Estados Unidos y China, han llegado a Marte y estamos desesperados por ir a generar colonias a Marte donde no hay oxígeno, donde no hay agua, y queremos invertir para generar, cuando aquí tenemos agua, tenemos oxígeno y tenemos gente muriéndose de hambre. Entonces hay que cambiar la relación social. Hay que ver que el Estado debe garantizar la supervivencia de todo en condiciones básicas necesarias, por lo menos brindar lo básico necesario para que la población pueda desarrollarse y no privilegiar solo al gran capital en detrimento de las pequeñas economías de la zona. Entonces, el tema de Colombia, hoy que están siendo afectados todos, existe una gran avalancha de demandas. Se invisibiliza, en cambio, a las demandas de los pueblos indígenas y los pueblos afro que históricamente vinieron luchando en Colombia. Son los riesgos que se corren cuando se globaliza, pero son comunidades que por fin han dicho, déjenos respirar, es decir, emulando a George Floyd, al fatídico evento ese, ¿no? Comunidades que no han podido respirar por mucho tiempo. Colombia como Estado no ha podido respirar como sociedad civil por mucho tiempo. Y hoy está dando un grito de que lo dejen respirar. Y los gobiernos o los grupos económicos que manejan estos estados deberían escuchar ese clamor para evitar profundizar las diferencias sociales existentes en estos países de la América Latina, que son uno de los países más desiguales del mundo, Paul. Incluso Colombia tiene tasas de desempleo, de pobreza por sobre el 42%. Y Sí, no es 60% ninguno de de los pobreza. países del 60, ok, no es ninguno de los países empobrecidos del África y tampoco es, no es Haití, país empobrecido por políticas externas que no lo dejan respirar. Es Colombia, ¿no? El modelo de desarrollo. Pero yo seguro que si fuera
fuera otro estado, ya estaría la OEA y otras organizaciones pidiendo la destitución del presidente, ¿no? Pero en el caso de Colombia, pues hay un mutin, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿cómo no se mide con la misma vara algunos actores políticos y sociales en la comunidad? Efectivamente, donde hay 11 bases militares. Bueno, en este momento voy a dar paso a Oscar, quien también tiene otras preguntas. Buenas noches, David Quiñones. Bienvenido a la red de comunicadores EC. Saludos a todo el Ecuador y también a los medios digitales que nos están retransmitiendo. Y pues para nosotros es un gusto tenerle aquí, estimado David. Coméntenos, ¿cómo es el tema de la Secretaría Técnica del Pueblo Afrodescendiente que Guillermo Lasso estaría implementando en su ingreso ya a la administración pública a partir del 24 de mayo, para que la ciudadanía nos pueda escuchar y entender, ya que la población afroecuatoriana es un 7-8% a nivel nacional, tomando en cuenta que el 70% de la población negra está en las partes urbanas, diríamos en los cascos urbanos de las provincias, y hablemos que un 25 o 30% está en la parte rural, pero es un porcentaje alto que están en la parte urbana del Ecuador, los afrodescendientes de aquí de Ecuador. Entonces, para que ellos puedan entender cómo es el tema de la Secretaría Técnica que estaría implementándose en la administración Lasso Borrero. Bienvenido, David. Le escucho. Bueno, André, Oscar, saludos, y creo que este es un tema que nos ha significado a nosotros un trabajo muy fuerte, ¿no? Mira, no es un tema que aparece de la noche a la mañana o en medio de un proceso electoral, ¿no? Venimos construyendo un camino, un andar, como una sucesión de generaciones dentro del pueblo afrodescendiente, y desde muy atrás, ¿no? Desde muy atrás, desde reclamar el derecho al voto, desde tener el primer diputado en el año 78, que fue Jaime Hurtado, primer candidato a la presidencia en el 84, que fue el mismo Jaime Hurtado, hasta su vil asesinato, ¿no? Uno de los más brillantes políticos en este país, de nuestro pueblo. Pero ya en el año 2013, las Naciones Unidas, luego de varios ejercicios globales de la comunidad afrodescendiente, declara el Decenio Internacional para los Pueblos Afrodescendientes. Ese decenio es 10 años para que los gobiernos inviertan en el desarrollo de los pueblos afrodescendientes en la diáspora. ¿Por qué? Porque al analizar los indicadores de desarrollo de los pueblos afrodescendientes en Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Centroamérica, eran igualitos, ¿no? En la marginalidad de las grandes urbes, en los indicadores de educación más bajos que el promedio nacional, los indicadores de acceso a la salud en las mismas condiciones, las cifras de desempleo, como te imaginarás. Entonces se establece ese decenio para que los gobiernos resuelvan esa problemática. Ese decenio comenzó en el 2015 y debería terminar en el 2024. En el año 2016, el gobierno implementa como política pública, declara en el decreto 915 como política pública el decenio internacional para que todos los ministerios se aboquen a invertir en el pueblo afro. No se ve ninguna inversión tangible. Y ya en ese año trabajamos lo que se llamó la Agenda para la Igualdad del Pueblo Afro, donde participaron aproximadamente unos 2.800, 3.000 líderes de la sociedad civil afroecuatoriana junto con el Estado, y construimos este instrumento. Y habían 3 elementos básicos ahí: institucionalidad para el desarrollo del pueblo afrodescendiente, crear la ley de acciones afirmativas y reparación, que es un trabajo que viene desde Durban, y lo otro era el tema de la etnoeducación como una política afirmativa. Bueno, planteamos el tema de la institucionalidad y pasó 16, 17, el gobierno de Moreno se comprometió a implementarla, no cumplió, y seguimos trabajando de las organizaciones. Ya el año anterior se establece el Congreso, tercer Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano, donde participan la mayoría de sus organizaciones. Tuvimos aproximadamente unas 300 organizaciones activas durante el evento, con 382 delegados durante los 2 días y más de 12.000 participantes por Facebook Live, por YouTube, siguiendo el evento y observando. Entonces, y se ratificaron esas demandas. Pero se incorporó
incorporó algunos otros elementos que tienen que ver con temas como que el empleo adecuado para el pueblo afroecuatoriano y en Pronco, pero para el pueblo afroecuatoriano era de 12.6. Entonces, el acceso a la educación superior para nuestros jóvenes, teníamos un 8.33% de jóvenes en capacidad de entrar a la universidad y solo entró el 3.4%, ¿no? E indicadores como estos, por ejemplo, si valoramos las cifras de violencia, ¿no? Según la Fiscalía General del Estado, desde el 2016 al 2019, se presentaron 1.355 denuncias por delito de odio racial y 503 denuncias por discriminación racial. Y para asombrarse, Oscar, ¿sabes cuántas de esas denuncias se resolvieron? Solo una, que fue la de Michael Arce en la Escuela Superior del Ejército, que fue afectado por racismo cuando intentaba ser un oficial de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay temas como los de Furukawa, que hablaba de esclavitud moderna, que el Estado se pone detrás del victimario y no protege a la víctima. El tema de Andrés Padilla, por ejemplo, el chico que fue asesinado en la vía pública, en Mascarilla, en Imbabura, donde el Estado se puso como abogado del victimario y dejando a la víctima en indefensión. Tuvo, creo, 6 u 8 meses detenido y salió el victimario. Y ahora tenemos el caso de Maribel Pinto, que es un caso de femicidio sucedido en Azuay, en Cuenca, en el mes de noviembre. Y mira, se dieron las audiencias y lamentablemente el mes anterior, que se dieron las audiencias ya para sentencia, pospusieron por 2 meses la siguiente audiencia. No sabemos qué circula alrededor de eso. Y el Estado, ¿cuál es su rol en este tipo de acción? Entonces, el tema de la Secretaría pasa por una construcción colectiva como una necesidad de que se genere una institucionalidad para poder potenciar a partir de ahí el desarrollo del pueblo afro. Porque si nosotros necesitamos mejorar la educación de este país, el gobierno invierte y fortalece el Ministerio de Educación. Si tenemos problemas de salud, debe invertir y mejorar el Ministerio de Salud. Pero y si tenemos un problema de exclusión, ¿sí? Tenemos un problema de afectación a un sector puntual de la población, es oportuno crear institucionalidad para que atienda esa problemática. Mira, y un dato asombroso, ¿no? Nosotros le propusimos al presidente Lenín Moreno que cree la Secretaría Técnica para el Decenio de los Afrodescendientes. Oh, sorpresa, creó la Secretaría Técnica de las Manuelas, ¿no? Porque necesitaba mejorar su programa. Es decir, saludable que haya mejorado ese programa. Ahora, David, una pregunta rápidamente. ¿Esta Secretaría Técnica del Pueblo Afroecuatoriano estaría sujeto al MIES, a algún otro ministerio, o tendrá la característica de ser un ministerio esta Secretaría Técnica? ¿O cómo es el tema de cómo va a estar sujeto en la administración pública esta Secretaría Técnica? Bueno, la decisión desde la reunión del 2016 fue que esta Secretaría Técnica sea adscrita a la Presidencia de la República para que pueda tener un mejor desenvolvimiento respecto a ejecución y presupuesto, como también la transversalización de la política pública. Y creemos que debe tener ese rango porque los ministerios dependen directamente del Ejecutivo. Y al momento que bajamos el rango de la Secretaría que dependa de un ministerio, está encasillado en las acciones de ese ministerio y tiene falta de competencia para poder transversalizar la política pública en otros ministerios como un ente autónomo. Entonces creemos que es necesario que se cree adscrita a la Presidencia de la República para poder participar activamente en vigilancia, en control, en formulación de la política pública y también en ejecución en lo que corresponda. Pero la transversalización es un punto fundamental dentro de lo que debe ser la Secretaría Técnica del Decenio. Y como su nombre lo indica, para ello necesitamos contar con los mejores profesionales afrodescendientes y otros que puedan aportar para el desarrollo mismo. Porque nosotros creemos que el desarrollo o la reparación parte de un conocimiento de la historicidad, parte de la construcción de una conciencia filosófica de lo que vamos a hacer y parte también de la activación de un movimiento social que pueda posicionar las demandas
dentro de los objetivos puntuales que se requieren para no seguir esperando tanto tiempo como lo ha sucedido hasta ahora, sino es que se plasme en la práctica y sea mucho más dinámico. Porque la interculturalidad y la plurinacionalidad, que son una deuda en este país desde la Constitución, para los otros quienes la han administrado desde afuera, pueden constituir un conjunto de indicadores y de planificaciones que se evalúan a largo plazo, y si no se cumple no ha pasado nada. Pero para nosotros, los pueblos afrodescendientes, los pueblos montubios, pueblos indígenas, la plurinacionalidad y la interculturalidad significa que el Estado nos entregue las herramientas, los elementos ahora para nosotros poder, de nuestra cosmovisión, diseñar ese desarrollo que es impostergable. Estimado David, la población afroecuatoriana tiene una confianza en la nueva administración de Lazo Borrero para cumplir ciertas, más que ofrecimientos, sino ciertas expectativas que actualmente el pueblo afroecuatoriano necesita, como tú bien ya lo has manifestado: educación, salud, el tema de la vacunación. Entonces, hay una expectativa grande a nivel nacional, pero queremos ahora en el tema afroecuatoriano, ustedes que están a nivel nacional, regados totalmente por el país, ¿cuál es su expectativa en cuanto a esta nueva administración de Lazo Borrero? ¿Una expectativa positiva, negativa? ¿Cuál es su posición, estimado David? Bueno, mira, Oscar, nosotros partimos siempre en la positividad de nuestro ser. Nosotros siempre confiamos, ¿no? Hemos confiado históricamente mucho y seguimos confiando. Y sí, las expectativas son positivas, porque la misma posibilidad de que el presidente mencione en que va a crear una Secretaría Técnica del Decenio, que es una aspiración del pueblo afroecuatoriano, tiene un mensaje, ¿sí? Y esa secretaría no debe ser considerada o vista desde una perspectiva de burocracia pura o de que sea un lastre para el Estado. Hay que verlo desde la perspectiva de que esa secretaría va a potenciar el desarrollo del Estado, porque el decenio es un acuerdo y tratado internacional por los cuales, con una planificación acertada, podemos canalizar recursos para el desarrollo del pueblo afroecuatoriano y del país, porque no vivimos en aislamiento. Entonces, las comunidades afrodescendientes vivimos con blancos mestizos pobres, con montubios, con indígenas, y al momento que se invierte en el desarrollo de estas comunidades, eso impacta en toda la población. Entonces, ya hay que ver desde esta óptica mucho más empresarial el desarrollo de las comunidades como entes productores, ¿cierto?, que generan riquezas para no solo subsistir, una riqueza de subsistencia, sino para mejorar sus condiciones de vida y aportar al erario nacional también. Mira, las comunidades nuestras, como lo planteabas, en gran medida están en las urbes, pero los que están en el sector rural tienen inmensas cantidades de territorio que no se pueden desarrollar por algunas argucias jurídicas que no permiten las inversiones directas en estos territorios. Tenemos una estrategia desde el territorio para empresarizar nuestros territorios y poder generar una economía dinámica donde podamos ser autosuficientes y no depender tanto de actores externos, sino más bien de lo que somos capaces de producir y generar desde nuestras comunidades. Perfecto, David. También nos preguntan, los que están conectados por medio de nuestras redes sociales, como es WhatsApp, nos preguntan cómo está actualmente la provincia de Esmeraldas en cuanto a la pandemia, en cuanto al COVID. ¿Existe ya alguna estadística donde en la provincia de Esmeraldas o en la población afroecuatoriana tienen algún índice alto de fallecidos, o hay un estricto control en la población esmeraldeña, en la población afro, en el Chota, se me viene a la idea, o en la población afroecuatoriana que está en Guayaquil? ¿Cómo está el tema del control de las estadísticas de la población afroecuatoriana en cuanto al COVID, en cuanto a la pandemia, David? Bueno, mira, Oscar, en ese sentido, el enfoque que debemos darle, más que un enfoque pandémico, es un enfoque sindémico, ¿no? Que tiene que ver con más allá del factor biológico, que es el virus mismo y su impacto que va a causar en la vida de la gente. Hay que ver cuáles son las agudizaciones sociales o los problemas sociales que profundiza esta pandemia. Y de hecho, el pueblo afroecuatoriano es uno de los más afectados.
y es uno de los más afectados en el marco de las restricciones, porque tiene que ver con que esta es una pandemia que se controla con aislamiento y confinamiento, limitación de la movilidad social. Y cuando te hablaba de que el 12.6% está en el desempleo y solo el 30% tiene empleo adecuado, estamos hablando de que más allá, casi el 70% de la población afrodescendiente tiene una economía diversa y en la gran medida una economía informal del diario. Y cuando se cierra la economía y no hay cómo generar esos recursos diarios, entonces esa población termina siendo mucho más afectada. Lo otro es que puede que existan algunos factores en la comunidad que disminuyan el impacto del virus directo en la población y que tenga menor incidencia de mortalidad que en otros sectores, ¿cierto? Pero no se ha atendido problemas de base como son las enfermedades preexistentes en el pueblo afroecuatoriano, que tienen que ver con hipertensión, tienen que ver con diabetes, tienen que ver con anemia falciforme como un tema puntual del pueblo afrodescendiente, tienen que ver con condiciones de nutrición o algunas situaciones de orden psicosocial, que al no recibir tratamiento, agudizan esas problemáticas e incrementan el número de fallecidos en nuestra comunidad. Y eso tiene que ver, como ahora último, por ejemplo, en este periodo, no ha habido los medicamentos para los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos en nuestras comunidades o para las patologías que mencionaba. Eso también es otro grado de impacto. Y lo otro es que no existen públicamente, a pesar que se puedan ingresar dentro de las matrices de datos del Ministerio de Salud Pública, la disgregación étnica de la población, pero no existen datos levantados desde el Ministerio de Salud Pública oficialmente sobre cuál es el impacto en cada sector de la población respecto a la epidemia. Entonces, y son los que hemos venido discutiendo con los diferentes a nivel de OPS, a nivel del Ministerio de Salud Pública, en la necesidad de disgregar los datos estadísticos para poder tener el dato certero y real de cuál es el impacto directo en la salud y en cuanto a mortalidad de afrodescendientes respecto a la pandemia. Pero lo que sí te puedo asegurar es que los datos de indicadores sociales se han visto tremendamente afectados, por lo tanto, el enfoque de esta epidemia debería ser desde la perspectiva sindémica, más allá de la perspectiva pandémica, que solo nos dice cuál es la distribución de la enfermedad en poblaciones y cuántos ha atacado, pero no nos dice cuál es la condición de vida que hoy están ocurriendo, que hoy está sucediendo dentro de estos conglomerados sociales, donde incluso la violencia de género y otros aspectos se han incrementado. Perfecto, David. Lo más importante aquí es que justamente con todo lo que tú nos vienes comentando se haga esos respectivos controles en la población, no solamente afroecuatoriana, sino en toda la población en general. Yo te voy a dar unos 3 nombres rápidamente, David, para que tú me los describas de una sola palabra. Lo primero que se te venga. May Montaño. Lideresa, hermana. De parte de la red de comunicadores se le desea todo el éxito en el nuevo ministerio del MIES, que estará ella a cargo, y que su labor sea totalmente de éxito. Si es que hay la posibilidad que lo lleves el mensaje, estimado David Quiñones, llévale de parte de nuestro medio digital. Guadalupe Llori. Luchadora. Rafael Correa. Líder. Perfecto. No se olviden a todos los que nos están escuchando en este momento, darnos el respectivo like a la página Red de Comunicadores C, tanto en Facebook como en Twitter. Voy a dar paso a Paul para la parte final. Siempre las puertas abiertas, estimado David Quiñones, en el medio digital. Cualquier hombre o mujer, lideresa o líder de Esmeraldas o de la población afroecuatoriana, aquí tiene un canal o un medio digital para llevar las ideas y las propuestas. Y a la persona que asuma la Secretaría Técnica del Pueblo Afroecuatoriano sea lo más concreto y lo más coherente en el trabajo social con la sociedad civil ecuatoriana. Paul. Bueno, doctor, nos queda su mensaje final para este 24 de mayo. ¿Qué nos puede decir a todas las personas que nos están escuchando?
Efectivo, Paul, este 24 de mayo yo creo que este gobierno, más allá de los adeptos y desafectos, debemos pensar en el país. Y este es un país que va a cambiar con el concurso de todos, va a mejorar con el concurso de todos. Hay que no ver desde la posición del burócrata o de los grandes capitales solamente. Hay que ver desde la posición de abajo cuál es la realidad de la gran masa de población para poder incidir en función de ello. Creemos que es un buen paso poder ver un gabinete donde existe una hermana nuestra, hermana, con capacidades suficientes para dar un giro desde la parte social a este país, siempre y cuando se le permita también desde la parte central, ¿no? Pero veamos este país con esperanza, veamos este país con oportunidades de desarrollo, veamos este país con equilibrio y donde debemos aportar. Yo creo que la filosofía fundamental, más allá de las derechas y la izquierda, debe ser el bienestar colectivo con equilibrio, debe ser el bienestar de una sociedad para el beneficio de todos. Porque cada vez que un sector se desangra y otro sector se beneficia de los intereses de la patria, entonces seguimos agudizando las distancias y las brechas sociales que generan conflictividad diaria. Y hay que trabajar por un equilibrio, por un desarrollo colectivo, donde la diversidad sea la triunfadora para darle un carácter mucho más fuerte a este Estado, que hace mucho tiempo viene implementando políticas desde lo monocultural y no desde lo pluricultural, que no permite la vinculación de todos. Creo que hay una gran oportunidad para avanzar y las cosas se dan porque deben darse, no es al azar. Como dicen los filósofos algunos, es decir, Dios no jugaba al dado para crear este planeta o este mundo, ¿no? Aquí hay que tener mesura, mucha cordura y capacidad para llevar adelante las acciones que mejor convengan para un país integral y no para un país de sectores. Perfecto, ese ha sido el mensaje de David Quiñones Ayuí, quien es médico epidemiólogo, asesor del COE Cantonal de Esmeraldas, vocero nacional del pueblo afroecuatoriano, y con quien hemos hablado sobre la implementación de la Secretaría Técnica del Pueblo Afroecuatoriano declarado por el nuevo gobierno, y con quien hemos también topado tópicos noticiosos del contexto nacional. Y eso ha sido todo por hoy en la red de comunicadores del Ecuador, y esperamos volver a ver, doctor.